nombre de Jesucristo y ponemos este tiempo en sus manos para que sea Él hablando a través de mi boca. El Señor muy especialmente dentro de nuestro corazón para que su palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos abra el entendimiento y nos abra esa fe que tanto necesita el mundo. Le pedimos al Señor que cubra nuestro hogar, que cubra nuestros hijos y que podamos nosotros pues vivir en este mundo como quiere Dios, en amor, en fe, en esperanza de una vida mejor, tal vez para aquellos que nos siguen por este ministerio de adoración al Señor, a todos los que nos siguen por esta señal de TV del Agua Encuentro Informativo, la cual pues ha ido en aumento y muchas veces se opone a la palabra de Dios. A todo aquello que es Dios se opone el enemigo por medio de pues las situaciones y circunstancias en nuestro corazón en una forma espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque solamente de esa forma vamos a poder conocer a Dios verdaderamente y vamos a saber realmente cuando lo ofendemos. Porque muchas veces se dice tengo fe en Dios, muchas veces se dice conozco a Dios, muchas veces se dice servirle a Dios, pero realmente eso está muy alejado de la verdad cuando se sigue en una forma carnal. Y para estar ciertos que de veras servimos y creemos y tenemos fe en Dios, se debe de hacer en una forma espiritual, que es en esa forma es como Dios va a poner una barrera entre nosotros y el pecado, para que lo conozcamos, para que hablemos su palabra tal como Él lo dice en la Biblia. Y esto es por eso que a veces es complicado entender todo esto, porque pues el mundo ya se acostumbró solamente a una religión, decir creo en Dios, pero no le obedece. Decir conozco a Dios, pero realmente no conoce su palabra. Decir creo en Dios, pero no le obedezco. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que solamente pues a Dios lo traemos de la boca para afuera, porque adentro de nuestro corazón realmente no existe. Y esto es muy fácil de entender cuando se hace todo aquello que le desagrada a Dios y que nosotros en nuestra ignorancia pensamos que estamos haciendo bien. Y entonces pues todo eso se palpa y se ve a través de las situaciones que pasan en el mundo. Aún aquellos que dicen conocer a Dios, cómo maldicen, cómo ofenden, cómo humillan, cómo entre personas, aún sin conocerse, se maldice, se ofende. Entonces todas esas cosas son las que nos van mostrando pues que la persona no vive en un estado espiritual, vive en un estado carnal, solamente que podrá decir, hablar y decir conozco a Dios y tengo fe en Él, pero pues su carne está tan totalmente alejada de Dios que pues sigue ofendiendo, sigue maldiciendo y sigue haciendo todo lo que a Dios le desagrada. Pues, entonces, ¿qué clase de persona es aquella? Y pues es necesario entender esta palabra y vamos al contexto de todo esto, porque es necesario pues entender. Y dice la palabra en San Juan 3, del 5 al 3, dice, del 5 al 7, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así es que miren, queremos vivir una vida en paz, queremos dejar de maldecir, queremos dejar de ofender, queremos dejar de andar en pecado, queremos dejar de hacer todo aquello que le desagrada a Dios. Pues es necesario andar en el Espíritu.
Porque en la carne, carne es. La carne no entiende de nada de esto, pero nuestro espíritu sí. Y cuando andamos en el espíritu, es cuando el espíritu nos detiene a hacer todo lo que hace el mundo. Por eso pues es claro que nosotros tengamos que conocer la palabra. Por eso dice la palabra que el que anda en la carne pues no puede amar a Dios, no conoce a Dios porque anda en la carne. Entonces en la carne es como muchas veces, o casi por decirlo, todo el mundo conoce a Dios de esa manera, en la carne. Porque hablará de Dios, pero sigue maldiciendo, sigue odiando sobre todo a su semejante. Entonces, para andar en el espíritu necesitamos dejar de andar en la carne, en lo humano, en lo religioso, en la costumbre, en la tradición, lo que enseña este mundo. Entonces es necesario andar en el espíritu, nacer de nuevo en el espíritu, para vivir una vida como Dios quiere. Para ahora sí decir, ando en el espíritu, conozco su palabra, conozco sus leyes y sus estatutos, y conozco su voluntad, y me voy a apartar de todo lo malo que hace el mundo. Pero como el mundo vive en un estado carnal, pues sufre mucho. Cuando se vive en el espíritu, se goza, se vive en paz, se vive en amor los unos con los otros. Pero cuando se vive en la carne, podremos hablar de Dios, pero realmente vivimos una vida desordenada, odiándonos y maldiciéndonos y odiándonos unos contra otros. Eso no es conocer a Dios, eso no es vivir en espíritu. Una persona puede decir, tengo mucha fe en Dios, pero hace todo lo contrario que Dios dice. Hace todo lo que le desagrada a Dios, pero dice tener fe en Dios. ¿Y por qué dice tener fe y hace todo lo contrario? Pues porque desconoce totalmente la palabra de Dios. La desconoce totalmente. Entonces la palabra es espiritual. La palabra no es una religión. La palabra no la tengo que acomodar a como a mí me plazca, sino la palabra me tiene más bien que acomodar a mí, no yo a ella. Pero el hombre lo hace al contrario. Quiere acomodar todas las cosas de Dios a su manera. Y se hace religiones, se hace esto y se hace el otro, y hace todo en el nombre de Dios. Y lo malo es pues que están desagradando a Dios, están ofendiendo a Dios con sus cosas. ¿Por qué? Porque realmente no se dejan llevar por la palabra, se dejan llevar por lo que el mundo ha impuesto, les ha enseñado. Ahí están las consecuencias de nuestro dolor, de nuestra antipatía los unos con los otros. Ahí están las consecuencias de este mundo en caos, de este mundo lleno de violencia, de este mundo lleno de accidentes, de este mundo lleno de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos construimos una fe apegada a la carne y apegada al mundo. Y eso le desagrada a Dios. Pero cuando nosotros construimos una vida basada en la palabra, basada en el espíritu, nosotros podemos decir con certeza que somos felices en este mundo, que estamos expuestos a la voluntad de Dios. Porque es necesario. Dice Dios en su palabra, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces es necesario nacer de nuevo para andar en el espíritu. En una forma que conozcamos
a Dios verdaderamente por medio de su Espíritu y por medio de su Evangelio. No por medio de cosas que ha hecho el mundo, pues para tener sometido al hombre. ¿Por qué se hace una religión? Pues para tener sometida hoy sí, a todo el mundo. Una religión se somete a una religión. Y allí, ¿quién es el que gana? El propio hombre, porque la acomodó a su conveniencia. Nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios, a su espíritu, no al hombre, no al mundo. Pero al mundo pues le gusta que estar manipulado y controlado por el propio mundo, por el propio hombre. Es por eso que vivimos así, peleándonos los unos contra los otros, odiándonos los unos contra los otros, odiando a aquel que habla la palabra de Dios, la verdad de Dios, se odia. ¿Por qué? Porque la verdad pues no es la verdad del mundo. Porque una mentira con la verdad, ¿cuándo se van a poder llevar? Si yo ando en la verdad y el otro anda en la mentira, ¿cuándo me va a poder amar a mí? Él piensa que yo estoy en la mentira y él piensa que él está en la verdad, cuando es al contrario. ¿Y por qué? Porque solamente se trae una religión. No se trae el conocimiento del amor de Dios, que es la palabra de Dios. Esto es lo que nos hace libres. Esto es lo que nos hace felices en esta vida en que estamos. Esta es la verdadera verdad a la que debemos de estar sujetos. No sujetos al mundo, ni a una religión, sino sujetos a Dios por medio de su Espíritu. Y ahí es cuando vamos a poder ver que el mundo pues anda en tinieblas, que el mundo anda perdido, ciego. ¿Por qué? Porque profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Profesa conocer de Dios todo, pero se basa en una religión, se basa en sí mismo, se basa en su carne, se basa en sus emociones, y él piensa que está bien. La carne nada sabe de Dios, como lo dice la palabra, carne. El que es nacido de carne, carne es. La carne no sabe de Dios, para creer que en la carne vamos a conocer a Dios. Para conocer a Dios necesitamos de su palabra, de su espíritu y de su verdad. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Dice, no te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Es muy necesario nacer de nuevo. Porque solamente naciendo de nuevo vamos a saber y a conocer la verdad. Solo naciendo espiritualmente vamos a poder caminar en este mundo en paz, amándonos los unos con los otros, respetándonos los unos con los otros. Porque vemos cómo camina el mundo. Habla de Dios. Hace todo en el nombre de Dios. Todo. Pero son cosas que a Dios le desagradan. Porque no es con obras lo que vamos a agradar a Dios. No es haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Es creyendo
es obedeciendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos impone a decir, lo tenemos que obedecer haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Solamente es creer en su palabra. Y cuando creemos en la palabra, ese creer acomoda todo en nuestra vida. Ese creer nos hace ser libres verdaderamente y no estar sujetos al hombre ni al mundo, ni mucho menos al enemigo ni al pecado. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos dio un gran poder. Dios nos hizo con un propósito para vivir como debemos de vivir en este mundo. El enemigo no tiene poder. Al enemigo Jesucristo lo venció en la cruz. Pero fíjense lo que es el mundo, Pensar. El enemigo ciertamente hasta cierto punto tiene poder, pero ¿contra quién tiene ese poder el enemigo? Vamos a ver. Ese poder lo ejerce sobre todos aquellos que no conocen de Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen fe en Dios, que no creen en Dios, que no conocen su palabra, que no tienen un espíritu en su corazón. Sobre ellos se va el enemigo y los toma y los usa para llevar a cabo sus propósitos de destrucción. Fíjense, qué débil y qué poca cosa es el enemigo que necesita del hombre, del ser humano, para hacer lo que quiere. El enemigo en sí no tiene poder. Él se vale de todo aquel que no quiere entender las cosas. Él se vale de todo aquel que no tiene fe, que no conoce de Dios como se debe por medio de su palabra. De eso se aprovecha el enemigo, para por medio de ellos hacer su voluntad. Así que ¿quién es pues la víctima? Pues el propio hombre. El propio hombre está expuesto a que el enemigo lo use para hacer todo lo malo. ¿Por qué? Porque aquella persona no quiere creer en Dios, no oye un consejo, no conoce de la palabra, no tiene un espíritu que le revele la verdad. Y por eso el enemigo se ataca con ellos. ¿Y por qué el enemigo odia tanto al ser humano, a la creación de Dios, a los hijos de Dios? ¿Por qué los odia tanto? Porque el diablo, habiendo sido un ser poderoso, habiendo sido un ser de luz, habiendo sido el consentido de Dios en el cielo, Dios lo echó a la tierra y lo hizo ceniza, lo hizo polvo. Por eso es que el diablo nos odia tanto y se aprovecha de todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón para llevar a cabo sus planes de destruirnos a nosotros, a todo el ser humano. El enemigo se vale de todas esas personas que andan haciendo mal, que andan en la violencia, que andan maldiciendo, que tienen su corazón lleno de odio. A ellos los está usando el enemigo. El enemigo no nos puede hacer daño por él mismo. Él usa a las personas para que nos hagan daño, para que hagan daño a la sociedad. El enemigo realmente es un ser bien débil, pero se hace fuerte cuando nosotros le damos entrada en nuestro corazón para que él nos use para hacer lo malo. Y en nosotros está dejarlo entrar o no dejarlo entrar. En nosotros está permitir que nos use o no nos use. Porque el diablo no tiene poder para eso. Jesucristo ya lo derrotó en la cruz. Por eso ese ser, es pues un ser engañador que engaña a las naciones. Y si nosotros no conocemos la verdad, no conocemos la palabra, pues ¿cómo vamos a vivir?
bien ignorantes de todo. ¿Cómo nos vamos a poder defender? Por eso es que el diablo nos llena la mente de tantas cosas, y ahí anda la persona delinquiendo, ahí anda la persona haciendo cosas que no debe, teniendo lleno su corazón de odio, de resentimiento contra su semejante. Y créanme que esa persona no le está haciendo daño a aquella persona que odia, aquella persona que aborrece o que maldice, no le está haciendo daño a ella. Esa persona piensa que sí, pero no. Al que le está haciendo daño es a Dios, porque Dios es nuestro creador. Entonces están haciéndole daño a la obra de Dios. Fíjense hasta dónde llega el grado de desconocimiento y de maldición que esa misma persona se echa en su corazón. ¿Qué creen que le va a pasar cuando el día que Dios lo llame? ¿A dónde creen que Dios lo va a mandar? Por haber maldecido la obra de Dios, por haber ofendido la obra de Dios, por haber odiado la obra de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Amaos los unos a los otros y amarás a Dios como a ti mismo, amarás a tu semejante como a ti mismo. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo anda maldiciendo? ¿Cómo anda odiando a sus semejantes? Es necesario nacer de nuevo en el Espíritu para poder conocer y vivir una vida como Dios quiere. Vamos a darle un canto a Dios como prueba de adoración y como un modo de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por habernos dado esta inspiración para haberle compuesto este canto, porque Dios nos da todo. ¿Qué padre no le da a su hijo todo lo que él quiere? Dice esta canción: cuando yo lucho conmigo mismo y contra el mundo yo venceré, traigo la espada de doble filo, que es tu palabra, Cristo Jesús. En mis batallas vas por delante, eres mi escudo y mi protección. Y el enemigo, aunque sean muchos, no lograrán hacerme caer. ¿Cómo temer al enemigo si yo he confiado en mi Jesús? Si Él me dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el final. Es necesario que vengan pruebas, que haya problemas en mi vivir, pues es la mano de Jesucristo que me moldea para ser mejor. Esta es la vida de un fiel creyente que sufre apenas por mi Jesús, pues se lo dijo que por su causa padeceríamos hasta morir. Esta es la vida que nos espera, si es que amamos a nuestro Dios. Si quieres ser un fiel cristiano, sabes el precio que has de pagar. Solo te pido que seas valiente y no desmayes nunca jamás. Solo te pido que seas valiente y no desmayes nunca jamás. Gloria al Señor Jesucristo. Pues es necesario, solamente andando en el Espíritu vamos a poder darle batalla al enemigo. Solo en Espíritu vamos a poder enfrentarlo. Porque el enemigo es un espíritu.
Y debemos de andar en el Espíritu nosotros también para poderle darle batalla, para poder defendernos, para poder hacerle frente a todo aquello que nos manda. ¿Cómo le vamos a poder hacer frente en la carne cuando la carne sabemos que es pecadora? Pues más lo vamos a dejar entrar, ¿eh? Porque a la carne, ¿a poco no es cierto? A la carne le gusta el pecado, a la carne le gusta todo lo malo, ¿eh? ¿Por qué la carne ve todo lo malo, lo ve bonito? Pues porque es carne de pecado. Así nacimos en pecado, por esa desobediencia de nuestros primeros padres. Por eso es que nosotros como carne nunca le vamos a poder dar batalla al enemigo, sino más bien lo vamos a abrazar y lo vamos a tener en nuestro corazón. Por eso es que pasan tantas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que domina nuestra vida. El enemigo es el que domina nuestro corazón y nuestros pensamientos para pensar todo lo malo, para querer hacer todo lo malo, para hablar todo lo malo. Por eso ustedes dense cuenta. ¿Qué habla la persona? Puro pecado, pura maldición. ¿Por qué? Porque anda en la vil carne, anda con el Satanás adentro. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, ese enemigo nos acosa, nos quiere destruir por todos los medios. ¿Y a quién usa? A las propias personas, a aquellas que andan sin la cobertura de Dios, aquellas que andan sin Cristo en su corazón. Es necesario que entendamos que tenemos una oportunidad, porque al rato, mañana, no sabemos cómo nos vaya a ir. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios, por no querer acercarnos a Dios, por decir, es mi vida y yo la vivo como quiera. Pero sabemos que vivir así es andar en caminos de muerte, es andar en caminos de perdición. Entonces allí, en todo eso malo que andamos, son las consecuencias de lo que vemos: tanta desgracia, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta enfermedad, tantas cosas que pasan en el mundo. ¿Por qué? No es porque Dios quiera eso, simplemente son consecuencias de nuestros actos, son consecuencias de nuestro no creer en Dios, son consecuencias de andar en la carne. Y pues, si Dios quiere que andemos en el Espíritu para vivir en paz, para vivir a gusto, para tener una seguridad de que cuando muéramos vamos a estar con Él, pues entonces en vida es cuando debemos de hacer todo eso, de creer, de amar a Dios, porque muertos ya no hay oportunidad de nada. Ya muerto, ya lo único que está esperando es el juicio, a dónde lo va a mandar Dios por toda una eternidad, si a sufrir o a estar en gozo con Él por toda la eternidad. Es en vida cuando debemos de ver eso, no de muerte. Desafortunadamente el ser humano, cuando alguien muere, dice, ya está en el cielo. Pero el cielo no se gana porque otro lo diga. El cielo no se gana con rezos, no se gana con novenarios, no se gana con nada de eso. El cielo se gana en vida, con las actitudes, con la fe de creer en Dios, de haberle obedecido, de haber andado en Cristo. Pero si anduvo en vil pecado, si anduvo desobedeciendo a sus padres, si anduvo haciendo todo lo que le dio la gana, como cuando se muere ya automáticamente piensa el ser humano que ya está con Dios. ¿O ustedes creen que sí? Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que todo aquel que anda en pecado y en la carne no podrá ver nunca a Dios. Porque hasta eso tiene el mundo, hasta eso tiene la gente, que cuando se habla la verdad no la creen. Más bien les causa enojo, en lugar de que agradecieran de que hay alguien que se ocupa de llevarles la palabra y de hablarles para que Dios acomode sus vidas, les mande esa fe que les falta, les mande esa obediencia hacia la palabra de Dios. No, en lugar de eso, les causa molestia, les causa enojo. ¿Y por qué? Pues por andar en una religión impuesta por el propio hombre, por el propio mundo. Porque pues como dice la palabra de Dios, prefieren las tinieblas que la luz. Entonces pues es difícil que una persona sin Cristo pueda darle batallas al enemigo. Es difícil, de veras. Es pues tan importante vivir en el Espíritu, porque solamente así podremos tener un sentido de lo que es la vida. En la carne no vamos a saber. Pensamos que vivir, o sea, cuando vivimos en la carne pensamos que vivir en la vida es tener lujos, es andar en la alegría, es vivir la vida como a mí me guste, es tener dinero, es tener un título allí en un papel en una pared. Piensan que eso es la vida. Los lujos, las comodidades, el poder, eso piensa la persona cuando anda en la carne. Fíjese con qué poquito se llena, con qué poquito se conforma, pensando que eso cuando se muera de nada le va a servir y no se lo va a llevar. ¿Para qué poner los ojos en eso? Hay que poner los ojos en lo que verdaderamente vale vivir en una vida espiritual, con Dios, con ese verdadero tesoro que es Jesucristo en nuestro corazón, no algo material, que al fin de cuentas aquí se va a quedar y quién sabe para quién. Vivir en la carne es vivir preso y esclavo del mundo y del pecado. Vivir en la carne es dolor, sufrimiento, desengaño, traición, mentira, orgullo, codicia, violencia, envidia, tentación, vanagloria, odio, idolatría, adulterio, fornicación, hechicería, pleitos, borracheras, celos, ira, deshonra, vicios, inmundicia, herejías, falta de fe y de amor, codicia, poder. Con todo esto en el corazón y en el alma, ¿cómo podremos decir que estamos vivos? ¿Cómo podemos decir que vivimos una vida a gusto en la tierra, en el mundo, con todo eso? Y eso es vivir en la carne, pues. Y es con lo que el mundo vive, con una religión, con una religiosidad que es del mundo, y arrastrando todos estos pecados. Y aún no acabaría de mencionarlos todos con los que vive el ser humano. ¿Cómo puede decir que está vivo? ¿Cómo puede decir que es feliz? ¿Cómo puede decir que está vivo en este mundo cuando está muerto en el vil pecado? ¿Cómo? Con todo esto. ¿Cómo podremos decir que estamos vivos y que somos felices en este mundo? A ver. Y estos son pecados, Pero aparte de eso, todavía estamos con las enfermedades físicas. ¿Cómo son? Pues puede ser el cáncer, leucemia, estrés, ceguera, sordera, hipertensión, dolor en las coyunturas y huesos, anemia, drogadicción, enfermedades de todo tipo. ¿Cómo se puede decir pues que es bonito vivir en la carne
Porque todo esto es lo que está en la carne. ¿Cómo podremos decir que cuando morimos ya estamos con Dios? De esta manera, viviendo así con todo esto. ¿Cómo podremos decir que cuando morimos ya estamos con Dios? Es necesario acomodar todo esto, vivir en espíritu, para no traer todo esto en nuestra alma, en nuestro corazón, aparte de nuestras enfermedades físicas. ¿Cómo podremos decir que estamos vivos? ¿Cómo podemos decir que somos felices cuando traemos todo eso en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo podremos decir? Vivir así es vivir muerto en vida, tanto físicamente como espiritualmente, y sepultados en vida por todo lo que este mundo nos causa. Por eso es que cuando se vive en el espíritu, vivimos como muertos para el mundo y para la propia familia. Pero solo viviendo en espíritu podremos vivir eternamente con Jesucristo. Solamente viviendo en el espíritu, porque viviendo en la carne, ya les mencioné con todo lo que caminamos, con enfermedades físicas, con enfermedades del corazón, en el alma, con todo esto que les acabo de mencionar, y eso nomás son poquitos, Con todo esto, ¿cómo podemos decir que cuando morimos, luego ya estamos con Dios? ¿O será? Vivir en la carne es un sepulcro blanqueado, porque cuando vivimos en la carne, pues irá muy jóvenes, muy elegantes, muy bonitos, o viejos, con mucho dinero, con muchas propiedades, con carros, con casas, con todo, muy bonitos, muy elegantes, con corbata, muy vestidos, con todo. Pero ¿qué pasa? Sepulcros blanqueados solamente, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de inmundicia. Así vivimos cuando vivimos en la carne. ¿Mm? Y eso es vivir muertos en vida. ¿No? Porque ni modo que cuando moramos ya vamos a renacer en una vida mejor. Pues yo creo que es al contrario, en una vida peor. Pues como dije, vivir en la carne es estar muertos. Aunque se respire y se haga todo. En Efesios 2, del 1 al 3 dice, y él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. ¿Mm? Así andaba yo, así anda todo el mundo. Pero fíjense, cuando entramos al conocimiento de Dios, cómo nos cambia la vida, cómo abrimos los ojos para darnos cuenta cómo andábamos. Por eso hoy que vemos, ya podemos decirle a la gente, ¿sabes qué? No hagas esto, o camina de esta manera, o no hagas aquello. Les queremos evitar todo eso. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de esto, de darle gracias a Dios, de ser agradecidos, mejor se enojan. Y a toda costa, el mundo quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero eso sí, ya cuando morimos, todos están en el cielo ya con Dios, todos. No hay ninguno que diga, no, pues ese ya se fue al infierno. No, se fue al cielo, ya está al cielo. No, no. El cielo nos lo tenemos que ganar aquí, en vida, no muerto.
Vamos a ver otra palabra. Sabemos que las cosas del mundo ahogan todo el propósito de Dios y matan todo entendimiento y sabiduría que Dios nos quiere mostrar. Y nosotros las preferimos más por ser materiales, como nosotros. Pero cuando se es espiritual, se prefiere más lo espiritual que lo material. Como lo dice esa parábola del sembrador. En Marcos 4, 18 al 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es que ninguna palabra de Dios va a entrar en un corazón donde esté lleno de pecado, donde esté lleno de espinos y zacate y tierra y piedras y todo eso. Porque de todo eso está lleno nuestro corazón cuando no conocemos de Dios. ¿Cómo va a entrar esa semilla? ¿Cómo va a ser posible sembrar esa semilla que es el evangelio, que es la palabra de Dios en aquel corazón donde solamente existe puro pecado? ¿Cómo va a ser sembrada esa palabra? Solamente Dios tiene ese poder. Y es por eso que Dios nos usa para hablar su palabra. Sabemos que las cosas del mundo ahogan el propósito de Dios. La palabra cae, pero los espinos la matan. ¿Cuáles son esos espinos? Los afanes de este mundo. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. El afán nos roba el tiempo con Dios. Los afanes de este mundo nos roban estar en la presencia de Dios. Nos roban tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, ¿cuántas veces nosotros preferimos el trabajo que tener una relación con Dios? ¿Cuántas veces preferimos la familia que tener una relación con Dios? ¿Cuántas veces preferimos los placeres, el dinero, el poder, que a Dios? Eso nos aparta de Dios. Todos esos son afanes porque solamente, pues son afanes porque pues son momentáneos, no duran, se acaban, se terminan. Y despreciamos lo que verdaderamente dura para siempre, que es la palabra de Dios. La despreciamos por esos afanes. Preferimos gastar nuestra juventud, nuestra vida en todo lo que este mundo nos ofrece menos lo que Dios nos ofrece. Este mundo, por mucho que nos ofrezca, nunca nos va a ofrecer la salvación, nunca nos va a ofrecer la dicha, la felicidad, la paz, nunca nos la va a ofrecer. Ustedes véanlo, que el hombre está lleno de odio en su corazón, que a todos maldice, a todos ofende, no hay respeto, no hay educación, no hay amor por nadie. Y eso lo pierde al ser humano, lo pierde, pero ¿qué tal? Cuando se muere, no, ya está con Dios. No, de veras que es una cosa tan horrible, de veras. Creer que vivir en este mundo es estar bien, pero no. Vivir en este mundo es estar viviendo en un engaño. Es mucho mejor caminar en el espíritu que caminar en la carne. En el espíritu hay muchos tesoros espirituales, sabiduría, conocimiento, muchas cosas que Dios nos muestra. En la carne se puede decir que no hay cosas que duren o que sean tan importantes como las cosas que hay en el espíritu. Y aquí es donde vale la pena vivir.
Sé que esto es incomprensible, pues, y tema tal vez de herejía para aquellos religiosos, porque pues como criticaban a Jesucristo, los religiosos que sabían todo de Dios, pero no sabían nada. Y hoy el mundo vive igual. Uno predica la palabra de Dios, predica la verdad, la predica en espíritu y en verdad, y el mundo cree que estamos locos, que somos de esos que dice el mundo, como que ya se les hizo hasta una canción y ya se les pegó en la lengua decir que somos protestantes. Eso que ni ellos mismos lo entienden, ¿qué es eso? Pero eso sí, abren la boca nomás por hablar. Ser protestante es ir en contra de la verdad. Y nosotros aquí nos vamos en contra de la verdad. Vamos a favor de la verdad. Más bien estamos en contra de la mentira. Pero como el mundo vive en la mentira, se ofende. Se ofende. Como se ofendieron con Jesucristo, que no les gustó. Y lo mataron. Porque no les gustó la verdad. Porque vivían en una vil mentira. Y así es lo mismo hoy día. Así es lo mismito hoy día, que porque decimos la verdad nos ofenden, nos dicen de esto y del otro, cuando nosotros estamos viviendo en la verdad, y aquellos que dicen que viven en la mentira creen que están bien. O sea, así pues es el enemigo les pone ese sentir en su corazón. Porque cuando una persona camina con Dios en forma carnal, jamás podrá ver y entender que Dios no es como ellos piensan, sino que Dios es un ser poderoso que abre el pensamiento y da revelación sobrehumana que muchas veces el cerebro humano no puede discernir. Por eso es más fácil ser religioso y caminar en la carne y no en el espíritu, que es de donde verdaderamente podremos conocer el significado del mundo donde Dios nos puso, y así abrir nuestras alas al universo y misterios de la vida y de la inmortalidad. Venimos al mundo, no a estar sujetos al mundo, ni a un sistema, sino a nadar en aguas profundas, donde se encuentren los verdaderos retos y misterios de lo que Dios nos quiere mostrarnos. Por encima del agua solo habrá más de lo mismo: sistema, religión, costumbres, tradiciones y mentiras, y sin contar ambición y poder. Como dice la palabra, ojo que no vio, es lo que Dios nos quiere mostrar para ser libres del mundo y volar alto como las águilas. Pero necesitamos de la voluntad y la fuerza del búfalo, y esto debe de ser, le duela a quien le duela, porque sabemos que al mundo y a la ciencia no les gusta, pero ni modo, preferible es ver y vivir que vivir ciego e ignorante y esclavo de la ignorancia y del pecado. Es preferible vivir en contra de lo que el mundo dice, que vivir como el mundo vive, ciego, ignorante, en la mentira y en el pecado. Es preferible vivir como Dios quiere. Cuando pensamos como Cristo, el mundo se opone. Y la palabra lo dice: renovemos nuestro entendimiento. Por tanto, el hombre, el mundo, la ciencia se oponen a la voluntad y a la palabra, porque al mundo no le conviene que sepamos más de lo que el sistema nos permite, porque nos quieren tener controlados y en forma religiosa, y al mundo no le conviene que despertemos de la religiosidad que se nos ha impuesto. Y como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero el mundo, pues, ¿qué prefiere? Prefiere la mentira. Prefiere la mentira que la verdad. Y no sé por qué, pues si la verdad es como una medicina que nos alivia un dolor, pero la persona prefiere vivir enferma. Tal vez untándose una pomadita
cuando la verdadera medicina debe ser por dentro, que nos alivie ese corazón incrédulo, ese corazón necio, ese corazón duro como la roca. Por eso pues es que hoy digo, hoy vivimos en una trampa muy peligrosa. Si no vemos con los ojos del Espíritu, para no ser engañados por el mundo, la religiosidad, la ciencia, la tradición, la costumbre, falsos cristianos, obreros fraudulentos, todo eso es un peligro para perderse y ser un falso apóstol de Cristo, porque todo esto nos llenará el corazón y la mente y seremos solo seres emocionales y religiosos que solo se moverán por emoción, pero no por convicción, ni por fe o por amor hacia Dios. Fácilmente seremos engañados si no caminamos en forma espiritual y no carnal, porque si andamos en forma carnal, nos ganará la ambición, la vanagloria y la fama del mundo. Y allí es cuando verdaderamente nos perderemos en el pecado y en las trampas de este mundo. Por eso pues es que cuando pensamos como Cristo, pues el mundo se opone, las religiones se oponen. Por eso, ¿quiénes nos critican a nosotros que hablamos la verdad y hablamos la palabra de Dios? Pues todos estos religiosos, que el mundo les ha impuesto una religión, que piensan que con ponerse un título de religioso, ya piensan que es andar con Dios, pero Dios no es un título. Dios es una relación espiritual en nuestra alma y en nuestro corazón. No es un título, no es un hábito, no es una iglesia, no es una denominación. Dios es una relación, es una fe, es un creer, es un amor, una obediencia hacia Dios. Pero el mundo pues, pero yo hago lo que Dios me mandó a hacer. Yo cumplo lo que Dios me ha impuesto. Y ya Dios depende acomodar todo aquel que tenga que ser acomodado. Ahora sí, a como Dios mande y como Dios diga. Tal vez al ser humano cuando le llegue esa corrección de Dios no le va a gustar. ¿Cuántas personas tienen que pasar por una desgracia para poder entender? Y ya no hay oportunidad para esa persona. Tenemos que tomar esa oportunidad hoy que tenemos vida, que tenemos tiempo para poder nosotros entender que Dios es un Dios de amor, de paciencia, pero también pues nosotros abusamos. Porque el mundo prefiere hacer todo, le da preferencia a todo, le da preferencia a la carne, le da preferencia a la familia, le da preferencia a todo, pero a Dios que se espere. Al cabo Dios es paciente, al cabo Dios es Dios de amor. Y ay, si tengo tiempo, ya después. Pero fíjense, ¿cómo estamos? Ahora sí que Dios se tiene que sujetar a cuando yo quiera, se tiene que sujetar a lo que yo diga, se tiene que sujetar a cuando a mí me dé la gana. Entonces, óiganme, ¿qué clase de personas pues somos? Pero eso sí, cuando nos morimos ya estamos con Dios. Tenemos que ser conscientes de que Dios de veras nos ama. Y por eso nos ha puesto aquí para hablar su palabra. Ahora sí que a lo mejor pues no les guste mucho la forma en que la digo o la hablo, pero yo la hablo de corazón. Yo la hablo de verdad dentro de mi corazón y trato de ser el primero que la obedezca. Trato de ser el primero que la crea. ¿Por qué clase de persona yo sería si aquí estuviera nomás por hablar? Si yo hablo es porque lo he sentido, porque la palabra me ha cambiado, porque la palabra ha cambiado mi familia, porque la palabra yo la he visto realizada en mi vida. He visto el poder de la palabra en mi vida y he visto el poder que Dios tiene para todos aquellos que creen en la palabra. Cómo les transforma la vida, cómo les salva la vida,
cómo los libra de toda clase de peligros cuando hemos creído en la palabra. Pero esperemos en Dios que esta palabra haya caído en una tierra fértil, en una tierra sin espinos, sin nada de obstáculos, para que esa palabra quede sembrada en su corazón y les pueda cambiar el pensamiento, el sentir, y que le renueve esa fe solamente en Cristo Jesús. Y darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que Dios me permitió hoy a estar con ustedes hablándoles la palabra de Dios. Y pídanle a Dios, si en algo aprecian su salvación, su vida, pídanle a Dios y acérquense a Dios, que Él siempre estará con los brazos extendidos para recibirlos, pero en vida, hoy que estamos en vida. Muertos, hasta allí se acabó la oportunidad de estar con Dios por toda una eternidad. Bendiciones, y me despido esperando que el próximo martes por aquí nos veamos, como siempre. Bendiciones.